La idea de esta Open Class, sobre todo, es clarificar algunas ideas que son corrientemente aceptadas por la mayoría de personas sobre la inteligencia artificial, desmitificarlas y separar muy bien lo que sabemos de lo que creemos que sabemos o lo que nos cuentan. Entonces, lo que vamos a ver hoy básicamente son 12 grandes mitos, 12 ideas que han arraigado muchísimo en cuanto a la inteligencia artificial, machine learning, deep learning, todas estas tecnologías cognitivas que giran alrededor de la máquina inteligente, y empezar a plantearnos qué son realidad, qué son una suposición o qué cosas ni siquiera sabemos, que es un punto importante. Hay muchas incertidumbres sobre las que no podemos posicionarnos ni a favor ni en contra. Mi nombre os lo ha dicho Begoña, soy José Manuel de la Chica, CTO de Santander Universidades, y he trabajado muchísimo en el área de innovación, creación de nuevos productos digitales, tecnologías emergentes y sobre todo en el área de convergencia tecnológica, mezclando un poco todo lo que es inteligencia artificial, blockchain, big data y todas estas tecnologías emergentes. El principal mensaje que os quería trasladar hoy es que cada vez se habla más de inteligencia artificial y no solo en medios especializados en área tecnológica o de negocio, sino en general incluso entre los medios masivos. De hecho, vemos cada vez más reportajes de magazine o de periódico convencional que tocan el tema de la inteligencia artificial. Y normalmente se hace con un enfoque muy superficial, muy poco apegado a la técnica, a la tecnología, porque no olvidemos que esto al final no deja de ser técnica, no deja de ser desarrollo de software con muchas matemáticas y muchísimos datos detrás. Pero al fin y al cabo es un software. Entonces, cuando se habla normalmente de inteligencia artificial, normalmente se habla de una forma muy superficial, sin entrar al fondo en el quid de la cuestión. Quizás porque cuando entramos al barro y vemos cómo funciona realmente por dentro, las cosas no son tan llamativas como nos las quieren hacer creer. Y además vemos que hay cada vez está creciendo un sesgo emocional sobre cómo acercarnos a la inteligencia artificial. Desde el punto de vista del miedo, la inteligencia artificial es una amenaza, es un riesgo, es algo que va a destruir puestos de trabajo, que va a automatizar muchísimas labores que están desarrollando los humanos, o desde un punto muy de utopía, muy utópico de la inteligencia artificial va a solucionar muchos de los problemas que casi tenemos, se empieza a hablar de que cada vez nos acerca más incluso al concepto de inmortalidad o de alargamiento de la vida. Sabemos que hay como dos visiones de la inteligencia artificial que se separan cada vez más y que a medida que las hacemos más superficiales nos llevan más a error. Entonces, ante esa tesitura podemos hacer dos cosas, o perpetuar esos mitos y seguir insistiendo y correr el riesgo de no sacar todo el potencial que realmente tiene la inteligencia artificial, o analizarlos con la mente fría, separando lo que es verdad de lo que son suposiciones o simplemente un titular, y empezar a aprovecharnos de las oportunidades que nos ofrece sin dejarnos llevar por mitos que en el fondo no son más que palos en las ruedas de la evolución digital. Si vemos, y este es un gráfico que me gusta bastante, se hacía una encuesta en Reino Unido sobre cuáles eran las emociones que desataba la inteligencia artificial. Y vemos que ganaba el escepticismo, el optimismo y luego la desconfianza. Como si la inteligencia artificial fuera alguien que llega de otro planeta o algo sobre lo que no controlamos y tenemos que esperar a ver cómo reacciona. Bueno, pues esto nos da un poco una idea de cuál es la aproximación que se está haciendo a la inteligencia artificial desde los grandes medios y desde la población en general. Incluso vemos que a nivel de expertos, como pueden ser Elon Musk o Zuckerberg, que tenían hace poco una discusión, Zuckerberg desde el punto de vista utópico y Elon Musk desde el punto de vista distópico, no llegan a un punto de acuerdo. Entonces nos podemos plantear, bueno, si esta gente que realmente está construyendo la realidad del futuro, está construyendo tecnología punta, no se pone de acuerdo, ¿hacia dónde vamos? O sea, ¿qué partido tenemos que tomar? Si veis, esto es una frase que se repite mucho y tiene su fondo de verdad. Normalmente las personas, aunque sean personas inteligentísimas y relevantes dentro de la comunidad, que ven la inteligencia artificial como una amenaza, suelen ser personas que directamente no trabajan con inteligencia artificial, no desarrollan inteligencia artificial. Y vemos el caso de Stephen Hawking. Stephen Hawking es un físico inteligentísimo, con muchísimo conocimiento, pero no trabaja en el día a día de la inteligencia artificial. Cuanto más está apegado el conocimiento técnico a la realidad, cuanto más está en el día a día del desarrollo de código, vemos que el miedo a la inteligencia artificial empieza a desaparecer. Y eso creo que es algo que tenemos que tener muy en cuenta todos. Especialmente estamos viendo que el interés no solo se despierta en los medios, sino que también se despierta a nivel de inversión. La cantidad de investment realizado en startups, en desarrollos con tecnología artificial, está creciendo espectacularmente. Si vemos aquí la gráfica
de toda la inversión que se ha hecho a lo largo del primer Q de 2017, vemos que ha alcanzado un pico que no se había conseguido hasta ahora. De hecho, y es un punto sorprendente, a pesar de que cada vez vemos más adquisiciones de empresas de inteligencia artificial, llama mucho la atención que el 90% de las inversiones de las grandes empresas se están dedicando a I+D y a desarrollo. ¿Qué quiere decir? Que en estos momentos donde se está poniendo el foco es en empezar a construir las bases de lo que va a ser la realidad de la inteligencia artificial mañana. Entre tanto, lo que se están haciendo son adquisiciones de startups, de empresas muy pequeñas que resuelven problemas muy concretos y que para nada son inteligencia artificial fuerte. Ahí la mayoría de las empresas con Google, Apple y Microsoft a la cabeza, lo que se están haciendo es un portfolio interesante de pequeñas empresas, pequeñas startups que resuelven problemas muy concretos, muy concretos y muy cuantificables, que son los que van a determinar el éxito en el futuro. Un poco están tomando posiciones. Mientras tanto, mientras crece la inversión en inteligencia artificial, un dato que cada vez se constata más es que China es la potencia que se puede consolidar como la referencia en inteligencia artificial en 2030. ¿Y por qué lo va a hacer? Por varias razones. Primera, porque apuesta, sabe que controlar los desarrollos de inteligencia artificial va a suponer una capacidad estratégica global que van a tener muy pocas potencias en el mundo. Y segundo, porque tiene una ventaja estratégica que no tiene ni Estados Unidos ni Europa, que es la cantidad de datos. China tiene ahora mismo entre un 13 y un 15% de todos los datos que se producen en el planeta, básicamente por extensión y por la cantidad de personas que tiene. Pero es que además están desarrollando cada vez más sistemas para almacenarlos, con lo cual en 2030 se calcula que tendrán alrededor del 25% de los datos que hay en la Tierra. Claro, si partimos de que los datos son la gasolina de la inteligencia artificial, y muchas veces utilizando una metáfora que es un poco básica, pero se entiende, los datos son las naranjas de las que vamos a extraer el zumo, que es el conocimiento, es la inteligencia. Ellos tienen más naranjas que tiene nadie en toda la Tierra. Si ahora no solo tienen esas naranjas, sino que cada vez cultivan más rápido y fabrican los mejores exprimidores, que serían las plataformas de inteligencia artificial, sería la tormenta perfecta para que en unos años se posicionen como la potencia estratégica. Y sin embargo, y a pesar de todo esto, gasta muchísimo menos comparativamente que Estados Unidos en desarrollos. Estados Unidos viene gastando alrededor de un 60% de la inversión mundial total en desarrollos de inteligencia artificial. China no pasa del 17%, pero controlan los datos, que es la ventaja estratégica de esta industria. Bueno, pues si vemos, esto ya es un mapa simplemente para tener un orden de magnitud de la cantidad de empresas que se están dedicando a la inteligencia artificial. Os diría sobre todo que os fijéis en el cuadro de vuestra derecha, que es donde aparecemos con el stack tecnológico. Estas son las principales herramientas, las principales tecnologías sobre las que se están sustentando todas las startups que están arraigando y que se están convirtiendo poco a poco en grandes inversiones dentro de este mercado estratégico. Vemos incluso que en sectores verticales como el fintech ya empiezan a aparecer pequeños nichos donde se posicionan startups relacionadas con machine learning, deep learning e inteligencia artificial. Esto es un punto importante. La inteligencia artificial ahora mismo es una inteligencia artificial muy débil. Quiere decir, resuelve problemas muy pequeñitos, muy concretos, pero lo resuelve muy bien. ¿Eso qué significa? Que cada producto, cada startup, cada empresa que quiera hacer algo relacionado con inteligencia artificial y liderar una parte del mercado, se ve obligada o sí a acotar muchísimo el ámbito en el que va a resolver problemas. Con lo cual nos encontramos con un landscape cada vez más amplio y con verticales cada vez más pequeños, con nichos más específicos de empresas de inteligencia artificial. Ante esto, y hablando un poco de lo que referíamos al principio, de cómo emocionalmente se enfrenta a algo que es tecnológico, cuando nos acercamos a los directivos y empezamos a preguntarles a los 3.000 directivos de las principales empresas del mundo, de las Big Corps, y les preguntamos cómo ven el tema de la inteligencia artificial, ahí sí que notamos que la perspectiva es muy positiva y realmente ven que pueden ayudar muchísimo, no solo a la economía, sino a la sociedad a nivel de aplicaciones. Eso sí, y ese es el problema principal, vemos que cuando se les pregunta si están ejecutando, si están haciendo algo realmente de inteligencia artificial dentro de sus empresas, no llega al 15% el número de empresas que realmente tiene proyectos en curso.
y menos de un 10% los que han sacado ya algún beneficio de la inteligencia artificial. O sea, estamos viendo, y esta es una frase que me acuerdo que hace mucho tiempo se aplicaba a Big Data y ahora casi puede aplicarse a Machine Learning. Todo el mundo habla de Machine Learning, se comenta muchísimo, todos sabemos que es la tecnología que va a romper muchísimas expectativas en cuanto a cifras, en cuanto a revenues, pero sin embargo a la hora de bajar de las musas al teatro y empezar a ejecutar y conseguir cosas, vemos que es muy poquito el número de empresas que están haciendo cosas relevantes. Es ese segundo salto que tenemos que solventar, y yo creo que es misión un poco de todos. Primero, distinguir el hype de lo que es real, de las posibilidades reales de la inteligencia artificial, y en segundo lugar, pasar de la teoría a la práctica y empezar a implementar soluciones. Una vez que resolvamos esos dos retos, que son transversales a todas las industrias, es cuando de verdad vamos a poder conseguir en nuestras empresas los resultados que son posibles obtener con la aplicación de inteligencia artificial. Y vemos que a nivel del futuro de la inteligencia, se prevé que los revenues a nivel global ronden los 65.000 millones de dólares. Todo eso distribuido en varios sectores que van desde el reconocimiento de objetos y el reconocimiento de imágenes, todo el asesoramiento al trading, las ayudas al marketing, la comercialización, el tracking de producto digital. Vemos que son los tres puntos clave con alrededor de 7-8 mil millones de dólares previstos entre 2016 y 2025. En total, lo que vamos a conseguir es que en menos de 30 años, y aquí entra un poco el mito número uno, sea tan alta la inversión en inteligencia artificial como la actual a nivel de tecnología o en Internet. O sea, todas estas empresas que ahora están volcadas en la transformación digital, una vez que pasen ese proceso, se van a volcar en la aceleración. Y en la aceleración la industria que mayor potencial tiene es sin duda la inteligencia artificial. Bueno, pues vamos a ver un poco cuáles son los mitos, esos 12 mitos importantes que os quería poner sobre la mesa hoy, simplemente para decir qué es verdad y qué no, y en qué cosas ni siquiera estamos seguros de lo que es verdad, que es también un buen punto a tener en cuenta para analizar las cosas desde la frialdad que dan los datos y el conocimiento. Primer punto, primer mito, la inteligencia artificial no es automatización. O sea, a pesar de que hayamos oído hablar mucho de que la inteligencia artificial va a eliminar miles de puestos de trabajo, de hecho el famoso informe de la City con Oxford hablaba de que alrededor del 57% en los países de la OCDE, incluso el 77% en China, que es el lado oscuro de lo que os comentaba antes. A pesar de esos datos, la inteligencia artificial no es automatización. Es uno de los factores que contribuye a la automatización. Pero la automatización no es más que la repetición de tareas, o sea, de patrones, de algoritmos que se repiten cíclicamente y que son más mecánicos que otra cosa, pero no necesitan una capa de inteligencia artificial. Sin duda la automatización va a hacer transformarse o va a hacer desaparecer determinados puestos de trabajo y que evolucionen en otros, pero no van a ser debidos únicamente a la inteligencia artificial, sino a la utilización de sistemas autónomos, robots o simplemente de software. Otro de los errores que se suele plantear en cuanto a este tema es confundir los algoritmos con la inteligencia artificial. Es cierto que la inteligencia artificial utiliza algoritmos para el análisis de datos, pero no todos los algoritmos están relacionados con la inteligencia artificial. Y hoy en día, a pesar de todas estas tecnologías, la mayoría de los problemas se siguen resolviendo simplemente con algoritmos o con software. No necesitan un motor inteligente. Fijaos, de hecho, esto es curioso. En cuanto al miedo, volvemos otra vez al tema de las emociones. El miedo a que los ingresos disminuyan o que el empleo desaparezca debido a la automatización o la inteligencia artificial es menor a medida que son mayores los ingresos y la formación de los entrevistados en las encuestas. Es verdad que cuando hablamos de puestos de trabajo con un revenue, con unos ingresos menores de 40.000 dólares, que es lo que se plantea aquí, muchas veces entramos en puestos poco creativos, en puestos que tienen una fuerte capacidad de automatización. Ahí es donde se percibe mayor la amenaza. En el momento que tenemos la necesidad de tener un contacto con otro humano, y entran mucho los puestos de trabajo relacionados con el comercio, o con los recursos humanos, o con cualquier tipo de habilidad que requiere empatía o contacto humano, vemos que no hay una amenaza tan directa por el lado de la automatización.
Enlazando con esto, ni robots, ni Big Data, ni Analytics, y siquiera, y esto es un debate importante, Machine Learning y Deep Learning son consideradas como AIs, como inteligencias artificiales en el sentido estricto del término, sino que serían simplemente implementaciones del uso de datos dentro de utilizando sistemas que intentan emular el cerebro humano, que intentan inspirarse en el cerebro humano, en el caso del Deep Learning, o simplemente que intentan entrenar máquinas a base de repeticiones, en el caso de Machine Learning. Pero no llegarían a ser una inteligencia artificial real, tal y como se plantea en los círculos más estrictos. De hecho, a cada día estamos enfrentándonos, estamos utilizando herramientas en las que se trabaja con inteligencia artificial. Y lo vemos, por ejemplo, cuando el correo electrónico nos sugiere respuestas, o cuando entramos en Netflix y se nos sugieren películas, o cuando, sin que nos demos cuenta, determinados mensajes van a la bandeja de spam. Eso es Machine Learning, pero no es inteligencia artificial. Hablando de Netflix, una de las cosas importantes para que veamos cómo impacta realmente la inteligencia artificial en la cuenta de resultados de una empresa, Netflix ha dicho hace poco que gracias al Machine Learning y al entrenamiento de sus motores, son capaces de no perder alrededor de 1.000 millones de dólares al año en bajas de suscriptores. O sea, ellos implementar estos mecanismos se les está traduciendo en 1.000 millones dentro de su cuenta de resultados. Y esto nos da una idea de cómo, utilizado con cabeza, con sentido común y con herramientas adecuadas, podemos traducir muy claramente mecanismos de Machine Learning o de Deep Learning en la cuenta de resultados, en la optimización de los costes dentro de la empresa. Esa es un poco la capa de cebolla que os decía, de cómo la inteligencia artificial es un marco de referencia mucho más global y dentro del cual nos encontramos tanto a Machine Learning como Deep Learning. Deep Learning especialmente está pensado para aquellas estrategias en las cuales no necesitamos todavía emular mucho más cómo funciona el cerebro, cómo funciona una red neuronal o cómo las personas se entrenan para tomar decisiones. Y vemos el caso más común de Deep Learning es el de reconocimiento de imágenes o de reconocimiento de vídeos. Entonces, a medida que bajamos dentro de esta capa de cebolla y llegamos a la parte más interna, se complica muchísimo la tecnología, pero a su vez entramos más en relación con lo que debería ser la inteligencia artificial fuerte. En esta PPT vemos un poco cómo todas las cosas pueden convivir en un mismo entorno, que es otro mensaje importante. No tenemos que elegir o Machine Learning, o Deep Learning, o Analítica, sino que podemos jugar con todas estas herramientas dentro de nuestra empresa. Y aquí estamos viendo una manera de hacerlo en la que cada una tiene un rol concreto. Y eso enlaza con otro mito muy extendido. Vale, nosotros tenemos dentro de nuestra empresa un entorno en el que tenemos Machine Learning, Deep Learning, tenemos analítica, automatización, tenemos algoritmos. ¿El objetivo de la IA es realmente reemplazar a los seres humanos? No debería. Y de hecho no creo que ninguna empresa que se dedique a este tema o que esté utilizando algoritmos de Machine Learning dentro de sus sistemas esté realmente pensando en sustituir a humanos. En todo caso, el objetivo y lo que yo recomendaría que penséis cuando implementéis una estrategia de IA dentro de vuestra empresa es cómo un sistema basado en Machine Learning o en inteligencia artificial puede ayudar a las personas de vuestros equipos, puede complementarlas para hacerlas más eficientes, hacerlas más óptimas y conseguir mejores resultados. Es algo así como si tú pudieras dotar de superpoderes a la gente de tu empresa, a la gente que trabaja contigo, y me da igual que sean los programadores, la gente de contabilidad, la gente de recursos humanos, qué herramienta, qué superpoder podíamos darle y cómo ese superpoder podíamos emularlo con una inteligencia que tuviera más capacidades que la que tiene una persona normal y corriente, que básicamente tiene que considerar a la IA como un compañero de viaje o como una herramienta. Y esto es, aquí os traigo un ejemplo muy claro de cómo funciona esto. Uno de los primeros descubrimientos que se hicieron gracias a la IA fue la de cómo se reproducen las planarias. Las planarias, por comentarlo muy brevemente, son unos pequeños gusanos que cuando se parten, da igual que se partan en 2 trozos, en 4 o en 5, de cada uno de esos trocitos sale un nuevo gusano. Entonces los científicos no sabían, habían hecho miles de experimentos, tenían miles de papers sobre el tema, muchos estudios, pero no llegaban a descubrir cuál era el mecanismo genético que era capaz de hacer esto.
Bueno, pues ¿qué hicieron? Se buscaron un compañero de viaje que fue una inteligencia artificial. La inteligencia artificial reunió, le ofrecieron todas las investigaciones, todos los estudios que se habían hecho y le dijeron, esto es lo que se ha hecho y hay montones de cosas que no se han hecho. Entonces la inteligencia artificial lo que hizo fue analizar todo lo que se había descubierto, sacando patrones y simulando todo aquello que no se había hecho y extrayendo conclusiones en base a los comportamientos que ya habían extraído otros científicos, fue capaz de deducir cuáles eran los genes que realmente hacían que las planarias fueran capaces de multiplicarse. En estricto, lo descubrió una inteligencia artificial. En la realidad, la inteligencia artificial, por muy potente que hubiera sido esta computación cognitiva, este modelo de computación, si no hubiera tenido la colaboración de esas personas, de esos científicos, no hubiera podido llegar a ningún sitio. Pues ese modelo de coexistencia es el que tenemos que buscar. Y vemos que para coexistir, que es en ese modelo de coexistencia, tenemos que romper con otro tópico, con otro mito, que es que la inteligencia artificial solo sirve para los tecnólogos, para ingenieros, para matemáticos. Ahora vemos que también se está trabajando mucho con física. Partamos de que la inteligencia artificial es una herramienta. Con un ejemplo muy burdo, casi podríamos decir que es como el Word se planteaba Office hace unos años cuando se decía, oye, yo soy biólogo y también sé ofimática. Bueno, pues ahora nos tenemos que mover a un modelo en el que todos tenemos unas skills y hay determinadas herramientas que nos permiten trabajar con inteligencia artificial o con machine learning, y lo que tenemos que aprender es a implementar esas herramientas dentro de nuestro campo de trabajo, de nuestro campo de estudio. Si conseguimos hacer esa mezcla, me da igual que hablemos de filosofía, de psicología, de ingeniería, de arquitectura, que también se están haciendo muchas cosas en diseños de estructura, tenemos que llevarnos esas herramientas a nuestro terreno y preguntarles, oye, ¿qué superpoder, qué conocimiento especial podría yo extraer de esta mecánica para que mi trabajo fuera mejor, más eficiente y mis revenues fueran mayores o mis costes inferiores? Si conseguimos otro, habremos superado otro mito. La superinteligencia llegará antes de 2100. Cuando hablamos de superinteligencia, en literatura relacionada con inteligencia artificial, estamos hablando de inteligencia que es capaz de emular o que llega al nivel de una inteligencia humana. Bueno, pues si vemos que todo sigue la progresión que se supone que está siguiendo, nos encontramos, y aquí hay otro campo de discusión, con quien plantea que lo vamos a encontrar en unos 15 años, 15-20 años, que es el caso de Ray Kurzweil, que defiende un poco que la singularidad tecnológica, la creación de esta superinteligencia llegará entre 2029 y 2045, y luego nos encontramos a gente que tiene muchísima credibilidad, que plantea que no vamos a ser capaces de conseguirlo en menos de 100 años. Mi punto de vista, no lo sabemos. ¿Que lo conseguiremos? Seguro. Lo que hay que debatir es un poco en el cuándo. Aquí lo cierto es que no hay una postura ni a favor ni en contra. Afortunadamente o desgraciadamente no hay debate en cuanto a que llegaremos, y nadie plantea que se va a llegar después de 2100, más bien son fechas inferiores. Aún así, no hay certidumbre sobre el tema y es importante saber que no lo sabemos. O sea, que nos pueden decir muchísimas cosas, pero que hay muchísimo debate sobre el tema. Sí que es un campo interesante y se están haciendo grandes avances. De hecho, cuando entramos a ver un poco la pirámide que hay aspiracional de cómo va evolucionando la inteligencia desde lo que es el machine learning que podemos encontrar en Siri o en Alexa de Amazon o en cualquier otro dispositivo como Cortana de Microsoft. Como desde ahí saltamos a las redes neuronales artificiales y ya casi entrando en la inteligencia artificial fuerte, y pasamos, dando un último paso a la cumbre de la pirámide, que es la conciencia, o sea, la inteligencia autoconsciente. En recorrer esta pirámide, sabiendo que estamos ahora en el estrato inferior, podemos tardar del orden de 30-70 años. Y ahora mismo, si os dicen algo, muy bien lo tienen que argumentar para considerar una fecha. No hay acuerdo en la comunidad tecnológica y científica. Derivado de esto, otro mito famoso, bueno, pues aunque no sea tan inteligente como un ser humano, la inteligencia artificial se puede volver malvada. O sea, ¿cómo la inteligencia artificial, y aquí el mito de Terminator y Skynet ha hecho muchísimo daño en general? ¿Es posible realmente que la inteligencia artificial se vuelva
malvada o tenga conciencia. El punto de vista mayoritario en la comunidad es que no. O sea, de hecho, lo que puede preocupar en un momento dado a las empresas o a los tecnólogos es que sus objetivos se desalineen de los objetivos de la empresa o de las personas. Y esto lo hemos visto hace poco con el caso del chatbot de Facebook, donde nos decían que los chatbots habían inventado un lenguaje nuevo. No es cierto que inventaran un lenguaje nuevo. Simplemente se crearon dos chatbots y el objetivo que había con estos dos chatbots, con Bob y con Alice, es que aprendieran a negociar. O sea, les dijeron, oye, os vamos a dar una serie de objetos y queremos que los intercambiéis negociando. Claro, tened en cuenta que eran dos inteligencias que no eran humanas, pero tenían el mismo nivel de inteligencia. Si tú intentas negociar con alguien igual de inteligente que tú, que parte de las mismas reglas que tú, la discusión se va a hacer muy, muy, muy larga. Entonces, llegó un momento en el que los chatbots empezaron a inventar un código para cortar las discusiones. Llegó un momento en que no se decían, Begoña, te voy a intercambiar este sombrero a cambio de tres pelotas de baloncesto. Llegó un momento en que para hacerlo más rápido le decían bola, bola, pelota, libro. Entonces, fue degenerando el sistema, pero no era un idioma, simplemente era un código para hacerlo más eficiente. Igual que en el famoso caso del chatbot de Microsoft, que parecía que se había vuelto racista, no se volvió racista. Simplemente al chatbot le dijeron, déjate llevar por aquello que genere más likes y más retweets. Claro, si es como un niño, si tú le dices, oye, tu objetivo es sacar el máximo número de likes posibles, a mí me da igual lo que ponga, yo veo lo que está funcionando, empiezo a hacer pruebas y aquí entraremos dentro de una rama del Machine Learning que es el aprendizaje por refuerzo. Cada vez que tengo un refuerzo, que me dan un premio por hacer algo, en este caso un like, yo parto de que ese camino que estoy siguiendo es el correcto, con lo cual insisto cada vez más. Y si a mí me están haciendo retweets o likes por ser racista, cada vez seré más racista. Pero igual que si hubiera entrado y hubiera empezado a hablar de hay que hacer donaciones para que se apoye a las ONGs y me hubieran empezado a dar likes, sería el chatbot más altruista del mundo. Aquí el chatbot no tiene ningún tipo de inteligencia. Este mapa os puede dar una idea de la cantidad de chatbots que ya hay funcionando por el mundo. O sea, hay como 155 tecnologías base y hay muchísimas implementaciones. Quizás os diría que los primeros pasos con inteligencia artificial que podéis dar viendo resultados es utilizando lenguaje natural y chatbots. Voy un poquito más deprisa para llegar a tiempo. Tenemos el séptimo mito, que es que la IA es casi siempre ciencia ficción y es totalmente lo contrario. Inteligencia artificial simplemente son datos, muchos datos de entrenamiento, cuanto más datos mejor. Y aquí os recomendaría que hagáis lo que se llama un diógenes de datos, o sea, almacenar todos los datos posibles, incluso aunque no sepáis cómo los vais a utilizar, sean estructurados o desestructurados. Cuando lo desestructurados, imágenes, fotos, audio, sonido, lo que sea. Algoritmos de Machine Learning, yo os recomendaría tirar una buena plataforma de Machine Learning, hay muchísimas en el mercado, y sobre todo, y aquí es el punto importante, intervención humana. Importante es tan clave como los datos y tan clave como los algoritmos de Machine Learning es tener buenos científicos de datos y buenos expertos en Machine Learning. De hecho, es imposible, pero totalmente imposible, por muy buenos que sean los datos y por muy buenos que sean los mecanismos de inteligencia artificial o la plataforma que utilicéis, no obtener resultados si no incluimos a un equipo de tecnología experto en Machine Learning o en Deep Learning dentro del loop. En ese sentido, lo que os puedo decir es que cualquier empresa que quiera trabajar con Machine Learning simplemente tiene que irse a Internet, empezar a trabajar con las plataformas de Microsoft, de Google Cloud, Amazon, de IBM, hay muchísimas, o con soluciones particulares si no quiere trabajar con una plataforma general, y es cuestión de días que empiece a tener resultados. Enlazado con eso, el mito 9, es caro y complejo. Esto es como todo, depende del problema que queramos resolver. Lo importante, y es lo primero que os diría, que hagáis introspección de qué problema queréis resolver o qué área de vuestra empresa o de vuestra organización queréis potenciar. Una vez que tengáis claro cuál es el área que queréis potenciar, simplemente es plantear qué preguntas querríais resolver o qué superpoderes necesitaríais para empujar, para potenciar a vuestros equipos. Y sobre todo que involucréis a esos equipos en el loop, que los metáis dentro de
la curación de datos y de la extracción de conocimiento, y que los acompañéis con data scientists o con expertos de inteligencia artificial. ¿Hay pocas alternativas para dar los primeros pasos? Esto es otro mito. Hay montones de alternativas. Hay simplemente que la inteligencia artificial se vuelva malvada o tenga conciencia. El punto de vista mayoritario en la comunidad es que no. O sea, de hecho, lo que puede preocupar en un momento dado a las empresas o a los tecnólogos es que sus objetivos se desalineen de los objetivos de la empresa o de las personas. Y esto lo hemos visto hace poco con el caso del chatbot de Facebook, donde nos decían que los chatbots habían inventado un lenguaje nuevo. No es cierto que inventaran un lenguaje nuevo. Simplemente se crearon dos chatbots y el objetivo que había con estos dos chatbots, con Bob y con Alice, es que aprendieran a negociar. O sea, les dijeron, oye, os vamos a dar una serie de objetos y queremos que los intercambiéis negociando. Claro, ten en cuenta que eran dos inteligencias que no eran humanas, pero tenían el mismo nivel de inteligencia. Si tú intentas negociar con alguien igual de inteligente que tú, que parte de las mismas reglas que tú, la discusión se va a hacer muy, muy, muy larga. Entonces, llegó un momento en el que los chatbots inventaron un código para acortar las discusiones. Llegó un momento en que no se decían, Begoña, te voy a intercambiar este sombrero a cambio de tres pelotas de baloncesto. Llegó un momento en que para hacerlo más rápido le decían bola, bola, pelota, libro. Entonces, fue degenerando el sistema, pero no era un idioma, simplemente era un código para hacerlo más eficiente. Igual que en el famoso caso del chatbot de Microsoft, que parecía que se había vuelto racista, no se volvió racista. Simplemente al chatbot le dijeron, déjate llevar por aquello que genere más likes y más retweet. Claro, si es como un niño, si tú le dices, oye, tu objetivo es sacar el máximo número de likes posibles, a mí me da igual lo que ponga, yo veo lo que está funcionando, empiezo a hacer pruebas, y aquí entraremos dentro de una rama del Machine Learning, que es el aprendizaje por refuerzo. Cada vez que tengo un refuerzo, que me dan un premio por hacer algo, en este caso un like, yo parto de que ese camino que estoy siguiendo es el correcto, con lo cual insisto cada vez más. Y si a mí me están haciendo retweets o likes por ser racista, cada vez seré más racista. Pero igual que si hubiera entrado y hubiera empezado a hablar de hay que hacer donaciones para que se apoye a las ONGs, y me hubieran empezado a dar likes, sería el chatbot más altruista del mundo. Aquí el chatbot no tiene ningún tipo de inteligencia. Este mapa os puede dar una idea de la cantidad de chatbots que ya hay funcionando por el mundo. O sea, hay como 155 tecnologías base y hay muchísimas implementaciones. Quizás os diría que los primeros pasos con inteligencia artificial que podéis dar viendo resultados es utilizando lenguaje natural y chatbots. Voy un poquito más deprisa para llegar a tiempo. Tenemos el séptimo mito, que es que la IA es casi siempre ciencia ficción, y es totalmente lo contrario. Inteligencia artificial simplemente son datos, muchos datos de entrenamiento, cuanto más datos mejor, y aquí os recomendaría que hagáis lo que se llama un diógenes de datos, o sea, almacenar todos los datos posibles, incluso aunque no sepáis cómo los vais a utilizar, sean estructurados o desestructurados. Cuando lo desestructurados, imágenes, fotos, audio, sonido, lo que sea. Algoritmos de Machine Learning. Yo os recomendaría tirar de una buena plataforma de Machine Learning, hay muchísimas en el mercado, y sobre todo, y aquí es el punto importante, intervención humana. Importante, es tan clave como los datos y tan clave como los algoritmos de Machine Learning, es tener buenos científicos de datos y buenos expertos en Machine Learning. De hecho, es imposible, pero totalmente imposible, por muy buenos que sean los datos y por muy buenos que sean los mecanismos de inteligencia artificial o la plataforma que utilicéis, no obtener resultados si no incluimos a un equipo de tecnología experto en Machine Learning o en Deep Learning dentro del loop. En ese sentido, lo que os puedo decir es que cualquier empresa que quiera trabajar con Machine Learning simplemente tiene que irse a Internet, empezar a trabajar con las plataformas de Microsoft, de Google Cloud, Amazon, de IBM, hay muchísimas, o con soluciones particulares si no quiere trabajar con una plataforma general, y es cuestión de días que empiece a tener resultados. Enlazado con eso, el mito 9, es caro y complejo. Esto es como todo, depende del problema que queramos resolver. Lo importante, y es lo primero que os diría, que hagáis introspección de qué problema queréis resolver o qué área de vuestra empresa o de vuestra organización queréis potenciar.
Una vez que tengáis claro cuál es el área que queréis potenciar, simplemente es plantear qué preguntas querríais resolver o qué superpoderes necesitaríais para empujar, para potenciar a vuestros equipos. Y sobre todo que involucréis a esos equipos en el loop, que los metáis dentro de la curación de datos y de la extracción de conocimiento, y que los acompañéis con data scientists o con expertos de inteligencia artificial. ¿Hay pocas alternativas para dar los primeros pasos? Esto es otro mito. Hay montones de alternativas, hay centenares de alternativas. Cada vez hay más lenguajes de programación que podemos utilizar, más herramientas, más plataformas. Simplemente indagad y buscad cuál es el que más se adecua a vuestros criterios. Hay algunas, por ejemplo, Café es un sistema que está muy utilizado dentro del mundo banca y fintech. TensorFlow, que es la solución de Google, se utiliza muchísimo en ciencia, junto con soluciones a medida hechas en Python. Y luego tenemos ofertas como Keras, de Google, que permiten mezclar varias soluciones al mismo tiempo. O sea, tenéis todo un repertorio de opciones que empezar a evaluar. Y pensad que no hay una solución definitiva para cualquier cosa, que siempre podéis migrar a otra. Lo importante es que mantengáis el control de los datos. Este es un ejemplo. Amazon, que es uno de los proveedores más extendidos, tiene una solución completa para trabajar con inteligencia artificial a todos los niveles. Desde lo que es el almacenamiento, lo que es la curación de los datos, la implementación de Machine Learning o incluso trabajo con políticas de seguridad. Incluso tienes APIs de reconocimiento de imágenes o reconocimiento de texto, similares a los que puede tener también Azure de Microsoft o puede tener Google Cloud. Lo importante es que cualquiera de estos proveedores os va a poder dar soluciones y a un precio muy asequible. Mito número 11, y esto está muy extendido: la inteligencia artificial ya ha superado a la inteligencia humana. Totalmente falso. Cuando hablamos del famoso caso de Jeopardy con Watson, o AlphaGo, cuando ganó al Go con Google, o Deep Blue, también con Watson cuando ganó al campeón de ajedrez, planteamos siempre como un dilema entre la máquina y el humano. Pues eso es totalmente falso. La máquina, o sea, un humano que era muy bueno en una serie de habilidades, luchó no solo contra una máquina, sino con un equipo de cientos de personas trabajando con esa máquina, todos juntos en superarle. Entonces, de eso a alcanzar los niveles de complejidad, de razonamiento de una persona en cualquiera de los roles, y ya no hablo de un campeón de ajedrez, puede ser simplemente de un programador o de un contable, lo tenemos todavía muy lejos. Es mucho más asequible que esa herramienta ayude, coexista con la persona y la potencia. Eso lo estamos viendo de una manera más física, por ejemplo, en la tendencia que estamos, de los exoesqueletos, o un poco en lo que se empieza a hablar de implantes relacionados con el transhumanismo. No sustituyen a la persona, simplemente lo que hacen es que le dan una capacidad, y ahí veis a ese obrero levantando más peso del que podría levantar si no fuera con el exoesqueleto, le dan una ayuda especial para poder hacer ciertas cosas. Pues este modelo, que es mucho más físico, lo podemos llevar al mundo digital con herramientas software. Y ese es el objetivo que tenemos que plantearnos. Ahí veis la presentación justo que hizo el CEO de Google sobre el proyecto Google Lens, que es súper interesante y que a largo plazo quiere volcarse o suponemos que se volcará incluso en unas lentillas para reconocimiento de objetos, y lo que va a permitir es que con nuestro móvil vayamos reconociendo cualquier cosa, cualquier objeto, cualquier imagen que vayamos viendo, y nos dé información sobre cómo relacionarnos con ella. Eso es lo que se ha llamado el paradigma eye first, que es un poco el último mito que quería comentaros. El eye first, que se empieza a ver como un sustituto del mobile first, no es tanto un sustituto, es como una evolución. O sea, cuando Google y ahí el CEO planteaba que Google iba a dejar de enfocarse en el mobile first para pasar al eye first, claro, ellos están pasando porque ya han llegado en realidad al mobile. O sea, ellos están planteando una empresa que ya ha llegado al límite de la movilidad, y que lo que quiere ir es un paso más allá. Si vuestra empresa, vuestra organización ni siquiera ha llegado a estar en el área mobile, no tiene demasiado sentido que paséis directamente al eye first. Pero sí que es verdad que es una transición. O
O sea, es una evolución del dispositivo que se utiliza y luego cómo las personas se relacionan con ese dispositivo. Esa tendencia de empezar a pensar cómo una superinteligencia, cómo una inteligencia podría relacionarse o podría generar nuevas experiencias para el cliente, es cada vez un ejercicio que se hace más a menudo y que os puede ayudar mucho a visibilizar cómo podéis crear experiencias, ayudas, herramientas para vuestros usuarios finales, incluso para vuestros compañeros o los miembros de vuestra organización. Es cambiar el chip. No penséis en una experiencia en la que se aprietan botones dentro del móvil, sino que en la que una inteligencia, un asistente, os ayuda a resolver problemas. Y para completarlo, os quiero traer un ejemplo, un caso de uso. Ya os decía Begoña, yo estoy actualmente trabajando como CTO en Santander Universidades. Y más allá del área fintech o el área banca, que ya lo hemos hablado otras veces, aquí lo que os quería comentar es un caso de éxito en una universidad. La Universidad de Georgia, que tenía un problema de que no era capaz de satisfacer, de dar ayuda a todos los candidatos que querían matricularse dentro de esa universidad. Entonces lo que decía es, ¿cómo les podemos asesorar para que todas las personas que nos pidan ayuda acaben finalmente matriculándose, y no solo eso, matriculándose en algo que les vaya a gustar, que les pueda funcionar y que luego les pueda generar un beneficio a largo plazo porque desarrollen un buen expediente académico y luego tengan salida laboral? O sea, no me sirve de nada si yo te ayudo a registrarte dentro de mi universidad y luego resulta que te engaño y te embarco en una carrera, en un grado en el que no tiene sentido que estés, y lo que te estoy haciendo es empujarte al fracaso. Estoy consiguiendo un éxito a corto plazo, pero un fracaso a largo. Bueno, pues ellos lo que planteaban es un bot dentro de su aplicación convencional de la universidad, que lo que quería era ayudarles a asesorar a los estudiantes y que escogieran el mejor camino en esa universidad y no en otra. Bueno, pues después de probarlo, y esto es importante porque estos son KPIs que publicó la propia Universidad de Georgia, vieron que el grado de satisfacción con el asistente era de un 80%, que el 94% recomendaban la experiencia a sus conocidos, incrementaron exponencialmente el número de consultas hechas a la universidad, pasando lo ves en el gráfico, de unos 400, 500 consultas resueltas por los consejeros humanos a las casi, hablamos de 50.000 resueltas por el consejero automático, el bot, y eso supuso un 21% menos de tasa de rebote. O sea, se redujo drásticamente la cantidad de gente que tenía un primer contacto con la universidad y luego se marchaba, y el número de matriculados en la universidad, matriculados con éxito, subió un 4%. O sea, con lo cual vemos que no solo es una experiencia interesante, no solo puede tener el efecto wow de que, oye, la gente chatea, ve que hay alguien que les contesta y que les entiende, sino que además se traduce en resultados para la empresa y en una experiencia positiva de onboarding dentro de la empresa. Y simplemente para terminar, yo creo que es un punto, ahora mismo estamos en un punto en el que tenemos que tomar la decisión de si apostamos por la vía de la distopía y seguimos planteando la inteligencia artificial como una amenaza o como algo muy complejo que somos incapaces de abordar, o apostamos por la utopía, apostamos por hacer cosas que tengan sentido, que beneficien a la organización, a las personas y a la economía, y empezamos a poner todo esto a funcionar, que realmente es asequible y nunca ha habido un momento tan bueno como ahora para empezar a trabajar en esto. Pues, a ver, yo sin palabras. O sea, magistral la presentación, magistral la Open Class, como siempre súper interesante. Antes no os he contado, José Manuel es profesor en el programa de Inteligencia Artificial que próximamente vamos a comenzar en UNIR. El 30 de octubre tenemos la segunda edición y José Manuel es profesor en este programa. Teníamos una pregunta que la han hecho a colación de cuando comentabas que no eran racistas y las respuestas que daban, ¿no? David pregunta que si no definimos correctamente los axiomas en los que se basa la inteligencia artificial, que si no nos va a generar muchos problemas en el futuro. Sí. A ver, yo creo que hay dos líneas importantes. Primero tenemos que ser la inteligencia artificial, y sobre todo cuando hablamos de machine learning o de aprendizaje por refuerzo, tenemos que tener muy claro cuál es el objetivo que le decimos a nuestra inteligencia artificial que persiga y cómo se mide ese objetivo. O sea, es tan sencillo. Si yo le digo a la inteligencia del chatbot que planteamos, simplemente que la gente se matricule en la universidad, tu premio va a venir cuando haya una matrícula nueva. ¿Qué pasará? Que puede decidir engañar a la gente
para que se matricule. Si yo lo que le digo es, oye, consigue que la gente se matricule, pero que el ratio de gente que se matricula con una nota más alta que esto y que además encuentra un buen trabajo después, también suba. O sea, le voy inculcando valores positivos, por decirlo de alguna manera, para que su objetivo final no se desalinee del objetivo de la organización. Generalmente eso pasa por ser más largoplacistas que cortoplacistas. Y luego hay otro punto relacionado con esto, y se ha hablado otras veces, que es el del famoso botón rojo de la inteligencia artificial. Cuando salió el tema de los chatbots se planteaba, Facebook ha tenido que desconectarlo. No hubo que desconectar nada, simplemente se apaga un programa, como puedes apagar un Windows o puedes apagar, y no hay más historia. El famoso botón rojo de parar la inteligencia artificial no debería ser tal, porque si yo creo una inteligencia artificial y es realmente buena, es realmente fuerte, podría saber que tiene un botón rojo para desactivarse. Entonces el punto pasa por que dentro de la propia inteligencia haya limitaciones de valores, haya cosas que la inteligencia artificial ni siquiera sea consciente de que no puede hacer. En el momento que sea consciente de que no puede hacer algo, seguramente podrá decidir hacerlo. Entonces, sí que es importante debatir los axiomas, marcar cuáles son los objetivos y marcar las pautas. Si eso se hace bien, no debería haber ningún problema. Tenemos preguntas, nos quedan 2 minutos, no me gustaría que se quedara ninguna pregunta sin contestar. Rodrigo, vamos a empezar por la última pregunta. Dijiste que la IA afectaría a todas las profesiones. ¿Tendría la gente de negocios, gestores, que aprender cómo funciona la inteligencia artificial? ¿Es necesario para la multidisciplinar? Entiendo que sea... Bueno, tenemos el programa de inteligencia artificial de UNID, pero ¿qué piensas al respecto? Sí, totalmente. Casi todas las empresas, las organizaciones, incluso los profesionales, muchas veces trabajamos por experiencia, por conocimientos o por intuición. La herramienta que nos da la inteligencia artificial es que podemos tomar nuestras decisiones basándonos en datos reales. O sea, yo creo que el planteamiento tendría que ser considerar que la inteligencia artificial es un asesor que es capaz de ayudarnos a mejorar nuestras decisiones y que luego vamos a poder cuantificar si acertamos o no acertamos cuando se toma esa decisión. O sea que yo creo que es una herramienta muy de ayuda. Lo estamos viendo con los robo-advisors o los advisors de inversión en el mundo financiero, pero también lo podemos llevar a otros sectores. Si un CEO o un responsable de negocios o de la cuenta comercial empieza a utilizar una inteligencia artificial o un sistema de inteligencia artificial para que le recomiende qué clientes de su cartera es más importante cuidar, qué política de precios tiene que aplicar, qué modelos de contrato tiene que gestionar, incluso que le genere directamente los contratos que son más beneficiosos en cada caso. O les asesore en las campañas de marketing o en temas de pricing. Al final son herramientas que te ayudan a dar mejores decisiones, evitando tomarlas por intuición, que es verdad que cuando eres un profesional bueno y tienes experiencia, tu intuición es al final inteligencia no consciente. Pero en este caso es que no solo es una intuición, sino que es algo que empíricamente nos va a decir, oye, haz esto y tienes un 70% de posibilidades de que los resultados sean mejores. Entonces, podemos argumentar mejor por qué hacemos ciertas cosas y al final es una muleta importante. Bueno, nos salimos de tiempo. Daros a todos las gracias. Alguna pregunta que quede por aquí la intentaremos contestar, aunque sea fuera de la Open Class. Dar las gracias a José Manuel, ha sido un verdadero placer escucharte. Muchísimas gracias a todos vosotros por estar conectados en esta Open Class.